¿Alguna vez, familia, te has sentido que no tienes valor? ¿Alguna vez has pensado que no le importas a nadie? ¿Alguna vez te has sentido menos, te has sentido indigno o indigna, que no mereces siquiera vivir? ¿Alguna vez te has sentido así? Esta mujer tomó la iniciativa enfrente de su necesidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de ir a Dios, porque sabía que en Jesús estaba la solución a su problema. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo por una petición? ¿Cuánto tiempo llevas suplicándole a Dios que responda a una oración? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por un punto específicamente que hasta el día de hoy todavía no te contesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la carga, la petición que has puesto ante Dios? ¿Cuál es ese problema que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa prueba de fe que Dios tiene que aún no ha respondido, pero que tú la tienes en tu corazón y le dices, Señor, ¿hasta cuándo va a ser? Señor, ¿por qué no me respondes? Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? No. ¿En serio? Pues es que nada más escuché una voz. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Si usted se siente bien, gracias a Dios, lo va a decir después que yo pregunte cómo se sienten, ¿sí? ¿Cómo se sienten, hermanos? Amén. Yo creo que a lo mejor alguno de nosotros viene con alguna preocupación, con algún pendiente, y muchas veces esto no nos deja estar con la mente en paz por completo. Pero yo quiero hacerte un pequeño pedido en esta mañana. Por favor, estos 10 minutos que me han dejado, vamos a despejar la mente de todos los problemas y preocupaciones. Y vamos a concentrarnos en el mensaje bíblico de esta mañana. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver. Amén, porque venimos acompañados de la palabra de Dios. Yo les quiero pedir, hermanos, que ustedes me ayuden a estar buscando los textos bíblicos para minorar el tiempo y que podamos avanzar en el tema, ¿sí? Vamos a estar leyendo muchos textos y me gustaría que ustedes me apoyen con esto. Algunos no los vamos a leer, pero si usted trae una pluma, un lápiz, anótelo, porque les puede servir para su estudio después, su estudio personal, ¿sí? Antes de iniciar, yo quiero pedirles que podamos inclinar el rostro para orar. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, gracias porque este sábado estamos en tu casa de oración, porque tú nos has traído con bien y porque podemos abrir tu palabra para estudiarla y llenarnos de fe y de esperanza. Mi Jesús, yo te suplico que como instrumento tú me puedas usar en tus manos. Padre, yo no quiero hablar mis palabras, no quiero presentar mis ideas, quiero que podamos estudiar tu palabra, quiero que podamos estudiar tu verdad y que esta sea la que nos transforme y la que impacte nuestras vidas. Por favor, en esta mañana, quédate, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos ayude a llegar a lo más profundo del Evangelio que estudiaremos hoy. Bendícenos, Señor, y acompáñanos, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir si me ayudan a proyectar la presentación. Y bueno, durante el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque hay muchas damas hermosas aquí acompañadas, de caballeros esbeltos y radiantes. A mí me acompaña uno que, ¿para qué les digo? Miren,
Pero nosotros como iglesia estamos celebrando el Día Internacional de la Oración. La Iglesia Adventista hoy está celebrando el Día Internacional. Bueno, lo celebró oficialmente el sábado pasado, pero seguimos celebrando, ¿verdad? El Día de la Oración, Internacional de la Oración. ¿Por qué? Porque es algo que no pasa de tiempo, de momento, ni de moda, hermanos. Necesitamos orar sin cesar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mañana, el texto que leímos como introducción a la palabra de Dios y el título de, ¿cómo se llama el sermón, el mensaje de esta mañana? Migajas de fe. Bueno, a través de esta historia que vamos a estudiar, vamos a entender por qué migajas de fe. Avanzamos en la diapositiva y quiero presentarles a esta dama, Florence Chadwick. No sé si se pronuncia así, pero así está escrito. Y quiero presentarles a esta dama. Esta dama es un símbolo de perseverancia, de insistencia, de romper obstáculos para alcanzar algo que ella se había propuesto, para llegar a una meta. Ella cruzó nadando el Canal de la Mancha. ¿Alguien sabe qué es esto y dónde está ubicado? ¿No? Bueno, vamos a avanzar. El Canal de la Mancha es una de las rutas más famosas, de las rutas marítimas más navegadas entre Inglaterra y Reino Unido. Ahí ustedes pueden ver, es esa franja que hay. Es famoso por muchas razones. Primero, esto que ven aquí de al lado es una carretera y por debajo hay un túnel que se usa con un tren y este conecta a los dos países, conecta a Francia con Reino Unido. Este canal es famoso porque muchas personas lo han cruzado nadando, pero cruzar este lugar nadando es un reto total. ¿Por qué? Miren, las puras aguas de ese canal están a una temperatura aproximada de 15 grados Celsius. Eso es calientito, ¿verdad? Ay, a gusto, ¿verdad? Muy fría, hermanos. El agua del canal es muy fría. Además, tiene corrientes fuertes que arrastran a los nadadores. O sea, no es que van por un mar de calma, son corrientes fuertes que los arrastran. El estrecho, por donde generalmente lo cruzan, mide 34 kilómetros de separación. ¿Alguien ha nadado 1 kilómetro? 2, 3, menos de eso. Bueno, ella nadó 34. Pero lo curioso es que por causa de las corrientes, terminan nadando de 40 a 50 kilómetros. Así que no son los solos 34 kilómetros. Esta mujer nadó 13 horas con 20 minutos para alcanzar su meta. Anteponiéndose a todos esos desafíos, a todos esos obstáculos para alcanzar su propósito. ¿Fue fácil? ¿Ustedes creen que haya sido un reto fácil? No, no fue fácil, hermanos. Fue una de las pocas mujeres que logró esto en su tiempo, 1950. Pero lo curioso de esto es que ella cruzó de Francia a Reino Unido. Y un año después lo hizo de Reino Unido hacia Francia. Y así se convirtió en la primera mujer que hizo este reto. Algo difícil, algo arriesgado, porque también el canal tiene muchos tiburones. El barco que va al lado de ella no puede tocarla, porque si no cuenta como descalificación. Le pasaban sueros y alimentos de una manera que ella no perdiera, no tocara el barco. Así que no fue fácil. 13 horas nadando. Imagínense el agotamiento, el cansancio físico, pero ella lo logró porque puso perseverancia, porque no se fijó en lo difícil de la situación ni en los obstáculos que iba a enfrentar. ¿Sí? Justamente
como la historia de esta mujer, esta mañana en Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30, encontramos la historia de una mujer pagana, pero con una fe inmensa. Así que quiero que podamos ir allí y vamos a comenzar a leer versículo 24. Vamos a estar leyendo a la par entre Marcos 7 y Mateo 15. Mateo 15 del 21 al 28 y Marcos 7 del 24 al 30, para que tengan los dos pasajes juntos, porque vamos a estar indistintamente viendo las dos historias, contadas por dos escritores de manera diferente. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. En el contexto inmediato de esta historia, Jesús está saliendo posiblemente de Galilea después de tener una discusión con los fariseos porque había que lavarse las manos. ¿Sí se acuerdan de esa historia? De que los fariseos le dicen, pero ¿por qué tus discípulos comen si no se han lavado las manos? Bueno, después de ese contexto dice que Jesús salió de allí, de aquella situación, y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta región era un lugar gentil, era territorio de personas que no eran judías y que no conocían las profecías de los judíos, ¿verdad? Eran gentiles. Eran ciudades grandes, ciudades comerciales que estaban, habitadas por muchas personas, eran ciudades de mucha afluencia y comercio, y las personas de esos lugares se les llamaba fenicios, ¿sí? Por eso, usted puede leer en la Biblia que ahí dice, la fe de la mujer sirofenicia, ¿sí? A ellos le llamaban fenicios. ¿Por qué eran conocidos los fenicios? Bueno, ellas eran famosos por su comercio, por la navegación, por el desarrollo del alfabeto fenicio. Además, estas personas adoraban a Baal. Baal era un dios pagano, era el dios de la fertilidad, al que ellos le hacían rituales y sacrificios humanos. Así que en esta región, hermanos, se practicaba una vida muy, muy alejada de Dios y muy vacía. Además de hacer esto, esta gente practicaban con mucha naturalidad la prostitución y la promiscuidad. O sea, no había problema con eso. Para ellos era algo normal. Quiero que nos enfoquemos en ese contexto para que entendamos un poco mejor la historia. Ahora, ¿qué hace Jesús en un lugar así? Dice la Biblia, no da detalles, pero posiblemente Jesús se había ido allí a la casa de alguien a descansar. No dice el nombre de la persona, pero suponemos que es alguien que Jesús conocía, ¿verdad? Y que fue allí posiblemente a tomar un descanso. Pero algo sucedió. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Por qué Jesús no pudo descansar? Miren, vamos a Mateo. En Mateo dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole. Marcos dice que aparentemente Jesús ya había llegado al lugar y apareció esta mujer. Pero Mateo dice que aquella mujer venía persiguiendo a Jesús mientras Jesús iba camino a la casa donde iba. Entonces, por eso Jesús no pudo cumplir su objetivo, porque esta mujer lo atrapó en el camino. Y dice que clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, hermanos, los judíos, ustedes saben que no se juntaban con otras personas, ¿sí o no?
Hay evidencia suficiente de esto en la Biblia. Para ellos, otro tipo de personas eran personas que estaban perdidos, que eran gentiles, eran personas no dignas, eran personas no gratas. Pero ahora, el hecho de que esta mujer estuviera clamándole a Jesús ya era otra situación más grande. ¿Por qué? Dice el versículo 25 de Marcos: una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ser mujer en los tiempos bíblicos era una situación de por sí ya no favorable, porque las mujeres en los tiempos bíblicos no eran consideradas personas dignas. Ya era una cananea, una gentil, era una persona que tenía, por su contexto cultural, una reputación pésima, pero además de eso, era mujer. Era considerada no digna, era menospreciada. Y en la cultura de ellos, en su pensamiento, las mujeres solo servían para estar en la casa trabajando. ¿Cuántas cosas estaba enfrentando esta mujer para llegar a Jesús? La pena, la vergüenza, el romper los esquemas, el salir de su cultura y presenciar o declarar su fe a otra cosa que no era Baal. ¿Sí? ¿Nos estamos poniendo en el contexto de ella? Esta mujer simplemente, a la luz de lo que presenta la Biblia y de lo que vemos, no tenía valor. No tenía nada de valor. ¿Alguna vez, familia, te has sentido que no tienes valor? ¿Alguna vez has pensado que no le importas a nadie? ¿Alguna vez te has sentido menos, te has sentido indigno o indigna, que no mereces siquiera vivir? ¿Alguna vez te has sentido así? Miren, esta mujer se sentía pésima, se sentía, o para el mundo ella era nada, pero ella rompió todos los esquemas, los desafíos que tenía por delante y se acercó a Jesús porque esta mujer había oído hablar de Jesús. Para este tiempo ya Jesús había hecho varios milagros, ¿verdad? Porque usted puede leer allí, antes de llegar a este pasaje, que Jesús había caminado por el agua, que Jesús había alimentado a la multitud, que Jesús había sanado muchos enfermos. Usted puede leer. Y ya dice que ella había oído ¿qué? Oído hablar de Jesús. Así que la primera actitud que queremos resaltar en esta mañana, hermanos, es una fe que toma la iniciativa. Porque ella no se quedó de brazos cruzados. Ella escuchó de Jesús, escuchó que podía hacer su milagro, que podía sanar, que podía restaurar. Y dijo, aquí está la solución de mi problema. Así que ella tomó la iniciativa de acercarse a Jesús. Yo quiero que podamos buscar Mateo 11, 28 al 30, Hebreos 4, 16 y Santiago 4, 8. Por favor, todos los que traen Biblia, ayúdenme buscando Mateo 11, 28 al 30, Hebreos 4, 16, Santiago 4, 8. Listo, por favor, ¿quién me ayuda leyendo Mateo 11, 28? Hermana, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Venid a mí. Hebreos 4:16. ¿Quién lo tiene? Hebreos 4:16 y Santiago 4:8. ¿Alguien? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venid, acerquémonos. ¿Y Santiago 4:8? Hermano. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta mujer tomó la iniciativa enfrente de su necesidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de ir a Dios, porque sabía que en Jesús estaba la solución a su problema. Y precisamente, hermanos, una fe que persevera, una fe que es sólida, es una fe que toma la iniciativa ante la situación. Así que mira, yo no sé cuál es la preocupación con que tú llegaste esta mañana. No sé si fue por timidez que respondiste bajito cuando yo pregunté cómo estamos, o si es porque realmente vienes cargando con algún problema. Yo lo que te puedo decir es que te acerques al trono de la gracia, que te acerques a Jesús. No importa la magnitud de tu problema, si tu situación es grande, si es pequeña, acércate a Jesús, porque en Él hay solución para lo que sea que te está aquejando. Y esta mujer lo entendió, esta mujer se acercó. Y dice el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? Ay, Dios. ¿Qué le dijo? No lo repitan. Es feo. Bueno, en realidad la palabra que se usa aquí es para decir a perrillos domésticos, perritos de la casa. Pero le dijo, sí, ¿verdad? Hermanos, ¿realmente Jesús le estaba ofendiendo? Aguántenme, allí vamos a llegar. Vamos paso a paso. Versículo 26 dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación. ¿A cuánto les atormenta? A mí me molestó mucho. Bueno, no me molestó, sino que me dio curiosidad, porque dice que era sirofenicia, que era griega, que era cananea. ¿De dónde era esta mujer finalmente? Bueno, cuando la Biblia dice aquí que era griega, no se refiere a que nació en Grecia, sino que se refiere a alguien de una cultura tal vez con influencia helenista, ¿sí? Una persona que no era judía, obviamente. Una mujer, cuando dice que era sirofenicia, pues obviamente de la región geográfica de Tiro y Sidón, a los cuales le llamaban fenicios, ¿sí? Por eso habla así. ¿Qué significa esto, hermanos? La Biblia está siendo enfática en algo importante, y es que esta mujer era pagana. Es que esta mujer no tenía relación ninguna con el mensaje que los judíos conocían. Sin embargo, esta mujer se acerca a Jesús clamando, gritando, porque tenía la confianza, porque tenía la fe de que Jesús podía resolver. ¿Y qué tenía su hija? Hermanos, ¿qué tenía su hija? Un demonio. Hay personas que pueden estar enfermas, paralíticos, ciegos, como Jesús sanó, pero tener un demonio adentro es algo lo más deplorable y lo más bajo que pueda existir, porque se supone que esa persona es la casa totalmente habitable por el enemigo. Y cuando una persona está en las manos del enemigo puede hacer
cosas horribles, desastrosas, lo que sea, tanto con él como con otras personas. Entonces esta mujer estaba desesperada porque no había encontrado solución. ¿Ustedes creen que ella no había ido a hacer ofrendas a Baal? Yo creo que sí. Era su Dios, era su cultura, era lo que conocía. ¿Pero había tenido resultados? No. Sin embargo, dice que ella oyó hablar de Jesús. La fama de Jesús había crecido, se había expandido. Jesús había sanado a ciegos, a paralíticos. Jesús había resucitado ya a la hija de Jairo cuando fue al encuentro con esta mujer. Y esta mujer dijo, aquí está mi fe, aquí está mi esperanza. Llegar a Él no va a ser fácil, pero dice que Jesús fue. Como cuando llegó y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate. Porque le era necesario cuando fue a Samaria también a tener un encuentro con aquella otra mujer. Jesús fue y ella dijo, esta es mi oportunidad, no la puedo desaprovechar. Versículo 26 dice que le rogaba que echase fuera al demonio. Pero Jesús le responde de una manera. ¿Alguien puede leer el versículo 27, por favor? ¿Alguien puede leer el versículo 27? ¿Me están siguiendo allí en Marcos? Fuerte, por favor. Pero Jesús le dijo, deja primero que se saquen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ay, hermanos. Si yo hubiera sido esa mujer y me dan esa respuesta, yo digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Esta mujer venía con humildad, porque dice que se postró ante Jesús y le rogó. ¿Eso es humildad? ¿Eso es humillarse? ¿Eso es reconocer a alguien que está por encima de ti? Sí lo es. Y esta mujer lo hizo. Y cuando le dice eso, Jesús se voltea y le dice, no, antes de eso, miren, leamos acá en Mateo. Dice que cuando ella le expresa esto, Jesús le respondió, no le respondió palabra. Hermanos, no solo cuando se voltea le contesta de una manera extraña, sino que la ignoró. Cuando ella venía clamando, buscando, Jesús seguía caminando y sus discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ya despídela que está dando gritos detrás de nosotros. Y entonces Jesús se voltea y le dice, no soy enviado sino a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y le dijo, socórreme. ¿Seguía insistiendo, sí o no? Seguía, pero Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Hermano, yo me hubiera levantado, me hubiera ido decepcionada, me hubiera ido vacía, me hubiera ido frustrada. Pero aquella mujer nos da una fe y nos da una lección porque se quedó. Miren, Jesús le estaba diciendo que los hijos de Israel, los hijos era el pueblo de Israel, los perrillos se refería a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel y el pan significaban las bendiciones, la sanidad, ¿verdad? Y Jesús le estaba diciendo en otras palabras que no estaba bien quitarle la bendición a los hijos de Israel para dársela a otras personas. Sin embargo, en el versículo de esta mujer hay una respuesta inmensa. Pero antes de pasar ahí, yo quiero que tú medites en algo. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo por una petición? ¿Cuánto tiempo llevas suplicándole a Dios que responda a una oración? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por un punto específicamente que hasta el día de hoy todavía no te contesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya te decepcionaste? ¿Ya crees que por qué sigo orando? ¿Para qué sigo orando? En la respuesta de esta mujer hay fe, porque miren, el segundo aspecto que encontramos en el estudio de esta mañana es una fe que no
se rinde. Si tú quieres tener una fe sólida, si tú quieres tener una fe que persiste, la fe verdadera no se rinde. Y esta mujer nos lo enseña. La respuesta de ella, versículo 28 dice, y ella le dijo, ¿cómo le dijo? A ver, ¿cómo le dijo, hermanos? Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas, ¿qué? De sus amos. Hermanos, ¿qué le estaba diciendo esta mujer a Jesús? Miren, primeramente en la respuesta de ella nunca hubo falta de respeto. A pesar de que Jesús le responde de una manera que ella no se imaginó, una manera inusual, una manera extraña, ella nunca le habló a Jesús irrespetuosamente. Sí, Señor. Ella nunca dejó de ser humilde, seguía postrada. Y ella nunca dijo que quería que le quitaran la comida a los hijos. Dijo de las migajas. ¿Qué son las migajas? Las migajas son sobras. Ni siquiera son las sobras. Cuando usted está comiendo un pan y se le caen unas boronillitas ahí en la mesa, esos son migajas. ¿Son sobras? Ni siquiera son sobras, porque a veces la sobra es mucha cantidad de comida, ¿sí? Sin embargo, esta mujer estaba pidiendo migajas. Señor, lo que caiga, Señor, lo que no vas a usar. En otras palabras, esta mujer estaba diciendo, yo no quiero que le quites la comida a tus hijos, solo quiero que de ese inmenso poder tú tengas una migaja para mí. Porque esta mujer sabía que el poder que tenía Jesús, lo que ella estaba pidiendo, simplemente era una migaja, era una cosa insignificante. ¿Cuántas veces Jesús había tenido encuentro con demonios, hermanos? Varias veces. Y el demonio, desde que veía a Jesús, ¿qué pasaba? Temía, porque la Biblia muchas veces registra que ellos le hablaron y le dijeron, yo sé quién eres el Hijo de Dios. En otras ocasiones le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Porque Jesús cara a cara habló con el demonio, ¿sí o no? Entonces los demonios temían ante Dios. Y yo puedo entender que cuando Jesús se enfrentaba a ellos, ellos pudieran tener temor. Pero imaginen la magnitud de lo que este milagro significa, que Jesús ni siquiera tuvo que presentarse cara a cara ante el demonio y decirle, sal de aquí. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta del poder del Dios que tenemos? Amén, amén y gloria a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud del Dios que tenemos? Y esta mujer cananea, esta mujer pagana, esta mujer que no merecía la salvación desde el punto de vista de los judíos, lo había entendido. Por eso la Biblia enfatiza de dónde era, de dónde venía y quién era, para que nosotros sintamos vergüenza y para que sea un ejemplo para nuestras vidas. Porque esta mujer tuvo una fe sólida. Una fe que tomó la iniciativa, una fe que no se rindió ante la dificultad. Familia, yo quiero que me acompañen a leer Lucas 8, 1 al 8. Por favor, vamos a buscar Lucas 8, del 1 al 8. Filipenses 4, 6, 7. Y Primera de Tesalonicenses 5, 17. Rápidamente porque estamos terminando. ¿Quién tiene Lucas 8, 1 al 8? Es un poquito largo, vamos a leerlo rapidito, por favor. Sí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la
que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ok, creo que es Lucas 8, del 1 al 8. Creo que la cita estaba equivocada, pero la cita que queríamos mencionar era la de la mujer, la de la viuda persistente, ¿sí? La de la viuda persistente. Filipenses 4, del 6 al 7, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, oración y ruego. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Amén. Hermanos, ¿cuál es la dificultad tan grande que has presentado delante de Dios? ¿Cuál es la decepción que tienes en tu corazón porque tal vez Dios no te ha respondido? Estos textos que acabamos de leer y la historia de esta mujer nos enseñan que necesitamos tener una fe que persista, una fe que no se rinda, una fe que tome la iniciativa de acercarse y buscar al único que puede responder realmente, al único que realmente puede resolver nuestra situación. ¿Me da la cita, por favor? Ok, me faltó un 1. Les dije 8, era 18. Anótenlo, por favor. Gracias, hermano. Es la historia de la viuda persistente. Ella fue a Jesús, yo creo que todos hemos escuchado esta parábola, perdona, Jesús no, al rey, a pedirle justicia. Pero iba todos los días y el rey no le contestaba, hasta que un día dijo: por favor, resuélvanle la situación a esta mujer porque ya me tiene cansado. No se rindió ante la dificultad, ni por las tantas veces que el rey le dijo no. Aún siguió insistiendo. Así debe ser nuestra fe, una fe que persiste, una fe que no se rinde. Eso es una fe sólida. Versículo 29 y 30, dice: entonces por esta palabra ella le respondió a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Y Jesús le responde: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio, ¿qué, hermanos? ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque Jesús ni siquiera se tuvo que presentar ante el demonio para que se fuera del cuerpo de esa niña. Porque la fe de esta mujer hizo que Jesús realizara un milagro inmenso. Una mujer pagana, no se les olvide eso, una mujer que no tenía salvación, una mujer que tenía una cultura y una influencia lejos de Dios, demostró una fe sólida en Cristo Jesús y recibió su recompensa. Hermanos, quiero que anotemos, vamos a leer estos textos: Marcos 11:24, Santiago 1:12 y Mateo 15:28. Marcos 11:24,
Santiago 1:12 y Mateo 15:28. Por favor, ¿alguien tiene Marcos 11:24? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Santiago 1:12, ¿alguien, hermana? Feliz el hombre que soporta la tentación. 1:12. Feliz el hombre que soporta. Sí se escucha, sí se escucha. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios prometió a quienes lo aman. El que supera la prueba recibe la recompensa. Mateo 15:28. Hermana. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Amén, porque en Jesús hay poder. Hermanos, ahora volviendo un poquito atrás, ¿ustedes creen que la respuesta de Jesús fue porque también Jesús ignoró a esta mujer o porque estaba dando a entender que no le importaba? No, Jesús estaba colocando un obstáculo más para saber si realmente la fe de aquella mujer era verdadera. ¿Y saben por qué yo creo esto? Porque hay muchas personas que reciben su recompensa por la perseverancia. No vamos a leer estos textos, pero los pueden anotar. En Mateo 8, del 5 al 10, se registra la historia del centurión romano que se acercó a Jesús a pedir sanidad. ¿Por quién? Por un siervo que tenía, ¿verdad? En Marcos 5, del 25 al 34, se registra la historia de la mujer que tenía flujo de sangre, que había caminado detrás de Jesús mucho tiempo y que por la fe que tenía pensó, si tan solo pudiera tocar su manto. En Marcos 10, del 46 al 52, se registra la historia de Bartimeo que gritaba ¿cómo? Señor, ten compasión de mí. La viuda persistente la acabamos de leer en Lucas 18 del 1 al 8. Hermanos, hay evidencia suficiente del que clama, del que persiste, del que espera con perseverancia, con firmeza, recibe su recompensa. Porque nuestro Dios no desecha a nadie, no saca a nadie y no le dice a nadie jamás que no. Por esto yo creo, y estas razones que les voy a dar ahora, que Jesús nunca miró a aquella mujer con desagrado. Al contrario, solamente estaba poniendo a prueba, hija mía, ¿realmente crees en mí? Evidencia, hermano. La mujer, Jesús no era la primera vez que tenía un encuentro con una mujer para ayudarla, ¿sí o no? Ya había ayudado a la samaritana. Había ido a Samaria porque quería tener un encuentro con ella, ¿sí o no? ¿Era pagana la samaritana? ¿Tenía otro estilo de vida? Sí, y Jesús fue para tener un encuentro con ella. María Magdalena, ¿cómo era la vida de esta mujer? Y Jesús tuvo un encuentro con ella. Jesús dice la Biblia que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Aquella mujer necesitaba salvación? ¿Estaba perdida? Bueno, no tanto, porque supo reconocer a Dios. Amén. Jesús rompe todas las barreras en Juan 3:16. Vamos a decirlo a coro. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su hijo para que amén. ¿Aquella mujer estaba creyendo en Jesús, sí o no? Entonces Jesús no la estaba rechazando. Mateo 28:19, justo ya al final, después que Jesús resucita, ¿qué dice? Id y predicad, hagan discípulos. ¿En dónde?
en todas las naciones. Jesús nos dice a los más favorecidos. Jesús nos dice a los discípulos. Jesús dice a todas las naciones. Bueno, primero en otra ocasión dijo en Samaria, luego en Judea y después hasta los confines de la tierra. Por eso me da evidencias de que Jesús no estaba rechazando a esta mujer. Y la última evidencia está en Juan 6:37. ¿Quién lo lee, por favor? Juan 6:37. Juan 6:37. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, nunca lo echo fuera. Amén, hermanos, amén. ¿Estaba Jesús siendo indiferente con esta mujer? ¿Estaba Jesús ignorando a esta mujer? ¿Estaba Jesús rechazando a esta mujer? ¿Estaba Jesús probando la fe de esta mujer? El que a mí viene, yo no le echo afuera, no lo desecho, no lo ignoro, Ese es el Dios que tenemos. Y tú y yo podemos ir a Jesús. Familia en Cristo, yo te vuelvo a preguntar esta mañana, ¿cuál es la carga, la petición que has puesto ante Dios? ¿Cuál es ese problema que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa prueba de fe que Dios tiene que aún no ha respondido, pero que tú la tienes en tu corazón y le dices, Señor, ¿hasta cuándo va a ser? Señor, ¿por qué no me respondes? Yo llevo orando por una petición hace más de 15 años. Con seguridad puedo decir que más de 20. Todavía no tengo respuesta de esta petición, pero espero en Dios que pronto me responda, porque yo he creído en el Dios de lo imposible. Yo he creído en un Dios que abrió el mar rojo, que levantó muertos de la tumba. Yo he creído en un Dios que levantó a un paralítico que no podía caminar, a un hombre que nunca había visto en su vida. Yo creo en ese Dios, por eso sé que mi petición no está olvidada. Por eso entiendo que mi oración no está siendo ignorada. Por eso creo que voy a tener respuesta, porque yo creo en el Dios de lo imposible. ¿Tú crees en el Dios de lo imposible? Amén. La invitación esta mañana, hermanos, amigos, familia en Cristo, es dejar que Jesús tome el control, porque una fe firme, una fe sólida, una fe verdadera es la fe que toma la iniciativa de acercarse a Jesús. Es la fe que no se rinde ante la adversidad, ante el problema, ante el obstáculo, porque ella insiste, ella persiste. Una fe verdadera recibe la recompensa por esa actitud. Así que no te canses de pedir, no te canses de ir en oración a Dios, porque para mí tal vez tu problema es algo inmenso y para ti es el más grande del mundo, pero para Dios no hay imposible. Y yo quiero que se lo digas a la persona que tienes a tu lado. Para Dios no hay nada imposible. Sigue orando. Hermanos, si ustedes quieren aceptar este desafío, pídanle a Dios que los ayude a tener tan solo migajas de fe, tan solo migajas de fe. Porque si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate de aquí y ponte allá. ¿Tú quieres pedirle a Dios tener aunque sea la fe de aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad? ¿Quieres tú tener esa fe? ¿Quieres tú recibir la bendición de Dios por perseverar en esa fe? Amén. Porque nosotros tenemos a un Dios que no conoce la derrota, al Dios de lo imposible. Vamos
Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por dejarnos el recurso de la oración para acudir a ti en todo momento. Gracias porque siempre dejas las puertas abiertas para que lleguemos a ti. Gracias porque al que a ti va con una petición, con una necesidad, con una situación, por grande, Señor, que sea, encuentra solución. Porque tú eres la fuente inagotable de todos los recursos, Padre, de paz, de armonía, de felicidad, de restauración, de consolación, Señor, de salvación. Gracias, porque tú eres el Dios de lo imposible, porque no hay nada difícil para ti. Gracias. Por eso en esta mañana te queremos suplicar. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Mis hermanos y yo sé que tenemos peticiones ante ti que todavía no han sido respondidas, pero que tú responderás porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios que escuchas, tú eres un Dios que presta atención, tú eres un Dios que respondes. Tú no eres un Dios que nos deja en la duda, en la desesperación, Señor. Gracias. Y a tu nombre sea gloria, pero ayúdanos a creer. Ayuda nuestra incredulidad y permítenos, por favor, Padre Santo, aunque sea tener migajas de fe. Restaura nuestras vidas. Si hay algo que no está en armonía contigo, restáuranos, acércanos a ti y ayúdanos a perseverar, porque sé, Señor, que obtendremos la recompensa. He aquí, yo vengo pronto, tú dices, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Señor, ayúdanos a perseverar hasta ese día, verte venir en gloria y majestad y decirte, amén, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a mis hermanos, bendice a esta iglesia, bendice a este distrito, a su pastor. Y sé propicio, Señor, con cada petición que se ha levantado, que se ha presentado. Respóndenos. Por amor a ti mismo, Señor, como dice tu palabra. Tú eres fiel porque permaneces fiel a ti mismo. Por esa fidelidad, por tu misericordia, por tu inmenso amor, Señor, con humildad y reconociendo que no somos dignos, Padre, respóndenos. Porque a ti venimos reconociendo que eres el único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En su nombre poderoso clamamos. Amén.